esta vida valga la pena. Hola, gracias por estar conmigo nuevamente para que reflexionemos juntos ahora con este tema, ser valiente. Me ha nacido reflexionar acerca de este concepto, de la importancia de ser valiente, de su significado y de cómo soy yo al respecto. Veamos si te llama la atención también a ti. Me gustaría compartir contigo algunas reflexiones para que luego tú puedas continuar profundizando y descubriendo si el tema te llama la atención. Yo creo que este concepto es un poco malentendido por ser una especie de estereotipo que se ha ido formando al paso del tiempo. Ser valiente. Me viene a la mente una persona valiente como alguien arrojado, tal vez echado para adelante en lo físico, como en el combate o en la lucha armada. También lo visualizo como alguien sin miedo a la muerte, atrevido, osado, temerario, capaz de correr riesgos fuertes. O alguien que no le teme al dolor físico. Pero hoy en día, ¿qué es eso de ser valiente? ¿Cómo lo podemos interpretar y cómo lo podemos identificar claramente? Pregunté en varias páginas de internet qué es esto de ser valiente y me encontré cosas como estas. Mira, una persona es valiente cuando actúa con decisión y firmeza, haciendo frente a sus miedos, inquietudes y dudas. Ok, incluye otras cosas. La valentía es una cualidad humana definida como la fuerza de voluntad que puede desarrollar una persona para superar ciertos impedimentos sin miedo al fracaso, realizando gestos de valor, tanto por los demás como por uno mismo. O en otro lugar decía, es afrontar tus miedos nuevamente, o pedir ayuda, o defender tus valores. En otra página me recordó que es habitual asociar la valentía con los grandes actos. Pero no nos olvidemos que la valentía puede ser demostrada en los pequeños actos y comportamientos cotidianos, en detalles. ¿Puede uno demostrar valentía en los detalles cotidianos? Yo creo que sí. Entonces, con estas definiciones y posibilidades, me parece que podemos hacer ciertas suposiciones a partir de lo anterior, como por ejemplo, una persona es valiente cuando afronta un miedo. Ok, aterricemos. Soy valiente afrontando la necesidad de ir al dentista. Soy valiente afrontando a un perro en la calle grande y que me está viendo. O una araña. O estar en una situación de altura viendo hacia abajo. O al pensar en la muerte. Ok, afrontar miedos. O afrontar una inquietud. Por ejemplo, afronto la inquietud de por qué tengo que hacer lo que tengo que hacer, por qué debo de hacer cosas que no quiero hacer. ¿Podría hacer eso, afrontar una inquietud y ser valiente al respecto? Tomar decisiones como no quiero. Quieren que lo haga, quieren que vaya, quieren que diga, pero yo no quiero. Otra posibilidad, pedir ayuda. Me llamó la atención eso. ¿Hay que ser valiente para pedir ayuda? ¿A ti te cuesta trabajo pedir ayuda en un momento dado, en alguna situación? ¿O no tienes problema con esto? ¿Tiene que ver con la valentía? ¿O defender tus puntos de vista? Ser valiente para defender tus puntos de vista. ¿Qué puntos de vista?
¿Ante quién? Bueno, sí, yo creo que sí, sí, por ahí va. Todo esto tiene que ver con valentía. Yo creo que sí, me resuena. Ahora, de acuerdo a esto, entonces hay personas que necesitamos más valentía que otras para ciertas cosas. Por ejemplo, para ese pedir ayuda. Tal vez unos necesitamos una mayor dosis de valentía para hacerlo que otros. O, por ejemplo, para hablar en público, ser valiente, para pararte ahí arriba a hablar. Y veo también que hay otros conceptos que se vinculan fuertemente con la valentía, como por ejemplo la asertividad, en aquello de defender tus puntos de vista. Ser asertivo, ser valiente, van de la mano. O la humildad, en aquello de pedir ayuda. Ser valiente y ser humilde, van de la mano. Ahora, creo que también una persona es valiente en otras circunstancias, como por ejemplo cuando acepta la emocionalidad que se le presenta. Sucedió esto y me sentí así. Y aceptarlo tiene su dosis de valentía. O como el momento en el que tomas decisiones de cambio en ti mismo o en ti misma. ¿Requiere valentía? Claro, hay cambios de todos tamaños, pero bueno, yo creo que sí. O el simple hacer un esfuerzo por conocerte un poco más a ti mismo o a ti misma, que no es siempre agradable. Entonces también hay que ser valiente. O cuando determinamos o decidimos quedarnos callados con prudencia, si es lo conveniente. Valentía para aguantarte y quedarte callado en el momento. ¿Mm? Pero también valentía para expresarte cuando quieres hacerlo. Valentía para decir, no estoy de acuerdo contigo. Valentía para decir, creo que estás haciendo mal. Y muchos otros ejemplos. Podríamos enumerar varias otras posibilidades de qué es ser valiente. Pero me parece que se pone interesante. Ahora, ¿cuándo no es valentía realmente? Creo que no es valentía ser osado, temerario, arriesgado. Yo creo que puede ser más apropiado hablar de irresponsabilidad o de tontería a veces. Cuando pareciera ser valiente, pero no es valentía. ¿Mm? Ahora, pregunta pertinente. ¿Yo en qué momentos de mi vida he sido valiente? ¿Tú cuándo lo has sido? ¿Los identificas? ¿O puedes identificar algunos? Por ejemplo, yo creo que he sido valiente, por ejemplo, al tomar decisiones como dedicarme a mi familia nuclear y alejarme de mi familia de origen. ¿Tuve que ser valiente en algún momento? ¿O cuando acepté la responsabilidad de ser papá? ¿O cuando me he alejado de algunas personas o de algunos grupos que ya no eran convenientes para mí? ¿Me tuve que armar de valentía para hacerlo? ¿O al haber dejado una pequeña empresa para dedicarme a la política? ¿O al revés, haber dejado la política o mi carrera política para emprender un negocio o ser autónomo? Cada quien, pero creo que también ahí ha habido valentía. O al confrontarme con mi papá o con mi mamá por algunas decisiones con las que yo no estaba de acuerdo. O cuando me expreso en desacuerdo con mi pareja en algunos aspectos. ¿Tendrá su dosis de valentía todo esto? Y claro que
también detecto que no he sido valiente en otras cosas, en otros momentos. Y entonces me parece que esto es relevante. Identificar en qué no has sido valiente. Tal vez en qué momento, en qué situación. Ahora, me pregunto finalmente, ¿y por qué es importante o valioso ser valiente? Bueno, yo creo, reflexionando, que cuando lo he sido, ha valido la pena. Aunque también estoy consciente de que cuando uno actúa con valentía, se corren riesgos. A alguien no le puede gustar, a alguien te puede criticar, a alguien puede sentirse ofendido. ¿Tú en qué recuerdas haber sido valiente y en qué no? Y cuando lo has sido, ¿ha valido la pena? Aunque hayas fallado o no hayas logrado lo que querías. ¿Ha valido la pena ese momento? Hagamos esta reflexión final en este concepto de ser valiente. Me pregunto si ser valiente significa más posibilidades de tener problemas. ¿Qué sientes tú al respecto? Si soy valiente, tengo más posibilidades de tener problemas. Es interesante. A ver qué descubres tú, a ver qué descubro yo. Y bueno, como siempre, mi deseo es que profundices y logres un poco más de claridad respecto a este y tantos temas que hemos tocado. Por supuesto, la claridad es relevante. Tiene que ver con conocerte más, por supuesto. Tiene que ver con esos beneficios del autoconocimiento, que cada quien los va descubriendo. Así que gracias nuevamente. Nos vemos en la próxima.